¿Has tenido la posibilidad de resguardarte desde casa durante este aislamiento social? ¿Qué pensarías si te digo que este tiempo desde tu casa es un regalo y que si ya estás allí lo disfrutes? ¿Qué pensarías si te digo que el aislamiento social podría ser peor? ¿Qué pensarías si te digo que lo sé porque ya lo viví? Hace aproximadamente 11 años, pasé cerca de 10 meses en un aislamiento no voluntario después de una cirugía donde me retiraron casi en su totalidad el pulmón izquierdo. Cuando vas a hacerte un procedimiento quirúrgico siempre se habla del proceso en sí, de las posibilidades y los riesgos, de los costos. Pocas veces se habla del proceso posterior. Creo que nunca tuve miedo de entrar al quirófano ni de vivir sin un pulmón, porque para cuando llegué a ese momento mi cuerpo estaba descompuesto, respiraba de prestado y estaba toda picoteada por las agujas salvadoras. Solo pensaba en echar un último volado para dejar de sentir la desesperación y el dolor por no tener aire suficiente. Nunca me detuve a pensar que quizás saldría viva de eso, y que de ser así, me esperaba todavía otro proceso antes de regresar al mundo de afuera. En una cirugía como esas siempre hay algo que puede salir mal, y en mi caso así fue. Una bacteria se anidó en la cavidad vacía, y entonces no quedó más remedio que tomar medidas drásticas. No quiero aburrirlos con palabras médicas, ni tampoco abrumarles con imágenes mentales sobre cortes, pinzas y cavidades expuestas. Así que saltaré a lo que les dije al principio. Ese aislamiento en casa fue uno de los peores momentos que he experimentado. Debo decirles que para llegar allí primero tuve que pasar un tiempo de prueba en el hospital. Aunque me movía muy lento, me divertía mucho allí porque siempre había gente y cosas aconteciendo alrededor. En casa las cosas no eran tan agitadas. Mis papás y yo, y ocasionalmente mi hermana y mis mejores amigas y amigos. La etapa más pesada fue cuando tenía una pequeña incisión que debía permanecer abierta y que se limpiaba constantemente, razón por la cual nadie podía tocarme a menos que fuera para eso. Mi mamá puso una mesita fuera del cuarto para quien entrara con desinfectante, guantes y un cepillo para los zapatos, y limpiaba diariamente con cloro. Había un sillón adentro por si quería cambiar de la cama a otro lugar y una silla para las visitas. Mi hermana me peinaba con miedo cuando mi pelo ya estaba creciendo. Mi papá platicaba conmigo desde la puerta y el que era mi mejor amigo en aquel entonces siempre se asomaba por fuera antes de irse para poner la mano en la ventana y que yo la pudiera poner por dentro. Aunque sonreía, se veía mucha tristeza en su mirada y al fondo algo que parecía mi reflejo. Me puse pálida porque no me daba el sol. Mi estómago estaba destruido por las medicinas y no podía comer casi nada. No tenía fuerza en las piernas, no podía levantar los brazos. Y eso fueron solamente los primeros 2 meses. Conforme el tiempo pasaba, me desesperaba más. Aunque el cuerpo empezaba a sanar, mi mente y mis emociones estaban destruidas. Mi mamá intentó de todo para sacarme del estado en el que estaba. Ayuda espiritual, ayuda psicológica, más ayuda médica, pero nada funcionaba. Las personas trataban de mostrar su apoyo con palabras de aliento, y eso solo contribuía a que yo me sintiera peor. La verdad, solo podía pensar en todo lo que me estaba perdiendo, en el dolor físico que sentía, en lo que me habían quitado y en todas las cosas que nunca iban a poder ser para mí. Porque aunque no se note, vivir sin un pulmón sí tiene restricciones. Quité los espejos porque odiaba verme. No soportaba mis fotos porque ya no era la misma. Estaba enojada por dentro. Y me enojaba que los demás me contaran sus historias de lo que vivían mientras yo tenía que estar confinada en un cuarto. Lloraba todo el tiempo, sin entender por qué no me había muerto. Las últimas semanas fueron las peores porque ya estaba mejor. La herida estaba cerrada, las medicinas se habían reducido casi por completo y respiraba bien, pero seguía encerrada. Hay una frustración que le recorre a uno el cuerpo cuando te sientes lista, pero no depende de ti que puedas o no salir a la calle, y es donde tienes que usar el sentido común y aguantarte. Tu santa voluntad puede hacerte daño si te encaprichas en ignorar las recomendaciones médicas.
Esa lección la aprendí desde antes, más o menos cuando los tratamientos apenas comenzaban. Como para ese punto ya podía deambular por la casa, me sentaba a ver por las ventanas de la sala y de la cocina. Era como ser una espía de un mundo ajeno que rueda estés o no estés en él. Y un día, así de la nada, el aislamiento terminó. Las puertas del hospital después de recibir el alta se veían distintas. Se rompió el conducto invisible que conectaba esa puerta con la de mi casa. Le dije a mi papá que no acercara el carro, que quería caminar hasta el estacionamiento donde estaba y así lo hice. Di pasos lentos, me rehusé a agarrar el brazo de mis papás, tomé descansos. Eso sí, había ruidos por todas partes y sol. Disfruté ese trayecto con el sol en la cara porque tenía mucho sin sentirlo. Y allí, justo cuando la puerta del carro se cerró, sentí el golpe de la realidad. Sabía que ya nada era igual. Yo no era igual. No pude encajar en el mundo que dejé en pausa porque los demás elementos habían seguido en play sin mí. Así que, en lugar de buscar una nueva normalidad que se pareciera a la anterior, decidí crear mi propia no normalidad. Porque apenas Dios, Chano, Migdelina y Martín saben que para alguien que ya no tiene nada que perder, siempre hay todo por ganar.